En ese contexto de versos que hemos leído, quiero que revisemos este tema así vertiginosamente: el anhelo por cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. La historia de la agonía del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní es uno de los pasajes más profundos y misteriosos de la Biblia. Contiene cosas que ningún hombre puede explicar satisfactoriamente. Al estudiarlo bien se podrían repetir las palabras que Dios le dijo a Moisés cuando le apareció en la zarza en el desierto. Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Y sin lugar a dudas, el estudio de este pasaje nos debe llevar más a la adoración de Jesús que al análisis de estos acontecimientos. Aquí vemos, hermanos, al Señor Jesús llorando y luchando la batalla definitiva contra el pecado. Por alguna razón, esta batalla se nos presenta en dos actos: el huerto de Getsemaní y el monte del Calvario. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué fue necesario pasar por el Getsemaní? ¿Qué no podía el Señor haber evitado aquel episodio doloroso de su vida? Pero a la larga de revisar y de analizar los pasajes, descubrimos que realmente en Getsemaní fue donde el Señor decidió y determinó cumplir el propósito del Padre. Hace algunos años, un autor anónimo resumió la influencia y el impacto extraordinario que tuvo sobre la humanidad la solitaria vida de Jesús de Nazaret. Y si bien es cierto que a lo mejor muchos de nosotros lo hemos leído algunas veces, este bello pasaje, en medio de este contexto, como que vale la pena volver a escucharlo o a leerlo. El escritor dice: nació en una oscura aldea, hijo de una campesina. Hasta los 30 años de edad trabajó en un taller de carpintería y luego durante 3 años y medio fue un predicador itinerante. No escribió ningún libro, no ocupó ningún puesto, nunca tuvo un hogar, nunca estuvo en una gran ciudad, nunca se alejó más de 300 kilómetros del lugar donde nació. Nunca hizo ninguna de esas cosas extraordinarias que por lo general van de la mano de la grandeza. Las autoridades lo condenaron por sus enseñanzas, sus amigos lo abandonaron, uno lo entregó a sus enemigos por una mísera suma de dinero, otro le negó, pasó por la farsa de un juicio sumario, fue clavado en una cruz en medio de 2 ladrones y mientras agonizaba, sus verdugos apostaron por su único bien que tenía en la tierra, su túnica sin costura, y sobre ella echaron suertes. Y cuando murió, lo bajaron de la cruz y lo sepultaron en una tumba prestada. Y han transcurrido, dice el autor de este escrito, 20 siglos. Y sin embargo, hoy día Él es la coronación gloriosa de la raza humana, el líder adorado por cientos de millones de habitantes en la tierra.
todos los ejércitos que marcharon, todas las marinas que se han construido, todos los parlamentos que se han reunido, todos los dirigentes que han reinado, todos juntos no han podido afectar la vida del hombre sobre la tierra de manera tan profunda como la hizo esta vida solitaria, la vida de Jesús de Nazaret. Estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Tuvo el anhelo profundo, irresistible, insobornable, apasionado por cumplir el propósito del Padre para su vida. 3 escritores y triunfadores, Jack Canfield y Mark y Liz Hewitt, cuentan esta historia. Le titulan ellos Vivir con propósito. Aprender a vivir con algún sueño, con algún anhelo, con alguna grande pasión, con algún gran llamado. Y ellos cuentan una pequeña historia de un joven llamado Terry Fox. Terry Fox, cuando tenía solo 18 años de edad, descubrió que tenía cáncer. Y el diagnóstico era osteosarcoma, un cáncer muy agresivo que ataca tanto las piernas como los brazos y puede llegar a los pulmones, el cerebro y el hígado. Después de asimilar lo doloroso de su nueva realidad, Terry Fox tenía 2 opciones: darse por vencido y esperar la muerte, o descubrir algo significativo por lo cual vivir. Y de las 2, eligió la mejor. Eligió la última, algo significativo que cautive, que emocione, que apasione mi vida, de tal manera que quiera vivir en lugar de esperar pacientemente la muerte. Él tenía cáncer y eso significaba perder una pierna. Y en la cama del hospital soñó con realizar una carrera a través del Canadá. Y ese día, ese bendito día, se comprometió a realizar su sueño, a cumplir su propósito. Se apasionó y todo aquello comenzó a cobrar fuerza en su mente y en su corazón. Al comprometer su vida para hacer la diferencia en la lucha contra el cáncer, encontró el propósito verdadero de su vida. La meta de su carrera con una sola pierna se llamó Maratón de la Esperanza. Así le llamó. Mi pasión y mi sueño se va a llamar Maratón de la Esperanza. Y esto consistía en recabar $1,000,000. Y créame, hermano, que es mucho dinero. $1,000,000 para investigaciones sobre el cáncer. Y sorpréndase, el total que él recogió fueron $24.6 millones. La recompensa excedió casi 24 veces más que la pasión y su sueño. Este joven descubrió un propósito tan grande que le animaba tanto el cuerpo como la mente todos los días.
Eso es la fuerza y el poder de tener un propósito en la vida. A él lo condujo a niveles de desempeño que jamás imaginó. Aunque solo tenía una pierna, la prótesis de la otra le permitía correr. Aunque algunos dicen cuando lo vieron correr que parece que brincaba. Daba la impresión de que se paraba de puntita en cada paso. Y mire, él usaba pantalones cortos para correr, lo cual por supuesto exponía su pierna falsa y hacía a la gente que lo veía sentirse incómoda. Pero su respuesta, cuando veía en la gente la sorpresa por verlo con una prótesis metálica, él decía: este soy yo. ¿Por qué lo voy a esconder? Y su carrera empezó el 12 de abril de 1980. Y corrió el equivalente a un maratón, 40 kilómetros todos los días, cubriendo un total de 5,342 kilómetros y medio todos los días que corrió, y solo con una pierna verdadera. Era impresionante, y al hacerlo le dio esperanza a miles de personas en todo el mundo. ¿Vale la pena tener un sueño? ¿Vale la pena tener un propósito? ¿Vale la pena tener un llamado? Hay algunos que les llega en un segundo. Hay otros que les llega a los 40 años. Hay otros que les llega a los 15 años, como a David. Pero ¿y nosotros? Usted y yo, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de ella? ¿Qué legado le vamos a dejar a los que quedan, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestra gente? ¿Qué legado les vamos a dejar cuando nuestro tiempo se acabe aquí? Usted deje que otros vivan vidas insignificantes, pero usted no la viva. Deje que otros discutan sobre cosas sin importancia, pero usted no lo haga. Deje que otros se la pasen lamiendo heridas pequeñas, pero usted no lo haga. Deje que otros abandonen su sueño, su llamado y su propósito en manos de otros, pero usted y yo no lo hagamos. Viva su sueño, viva su propósito, viva su llamado. No estoy aquí porque me llamo Rubén, no estoy aquí porque había un transporte de la frontera hasta aquí. Estoy aquí porque Cristo me dio un llamado para venir aquí. ¿Usted está aquí? Porque Dios tiene un propósito para su vida. El mejor de tus días es aquel en que tú decides que tu vida te pertenece, que tu vida es tuya, y sin disculpas, sin excusa, sin tener a nadie que culpar, entiendes que el regalo de la vida es tuyo, y eso hace de tu vida una jornada maravillosa, de la que solamente tú eres responsable de la calidad de esa vida. Fuimos colocados en esta tierra con un propósito que le dé significado a la vida, que toque las vidas de aquellos con los que nosotros convivimos. Por eso, anhelar cumplir el propósito de Dios para tu vida, para la mía, es lo más extraordinario que algún ser humano
le puede pasar. Hay algunos imperativos para ello, algunas cosas importantes. Primero, hay que conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Y eso viene a veces de parte de Dios, viene a veces de parte de algún ministerio, viene a veces en un tiempo de altar, en una oración profunda. Llega Dios a tocar nuestra vida y guiarnos. Pocas armas son tan poderosas como conocer el propósito de Dios para nuestra vida, aunque muchos que la han conocido se han quedado en el camino, porque siempre será más fácil conocer la voluntad de Dios que hacerla. Y no es de extrañar cuando usted lee la historia de Moisés, que Dios le habla en el Sinaí y le dice: he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para salvarlo, y a ti te he escogido para ello. Tiembla, se espanta y da 7 excusas legítimas y le dice: no puedo, no sé hablar, ¿qué voy a hacer? No soy el indicado, busca otro. Pero Dios lo había elegido para la grandeza de aquel gran propósito de libertador. No es de extrañarse, hermanos, que al esgrimir las herramientas tan poderosas de un llamado, de un sueño, de una pasión, del propósito de Dios, implica muchos costos, implica incomprensiones, implica falsas acusaciones, implica a veces rompimiento de relaciones, frustraciones y mucha soledad. Tal vez como el profeta Elías, que allá debajo de un árbol en el desierto le gritaba: Señor, quítame la vida, porque he quedado yo solamente como profeta tuyo. A todos los han matado, ¿para qué quiero vivir? El profeta de fuego se sintió solo y bajo un árbol en el desierto quería morirse. A veces la decisión es la espada de la misión, de tu propósito, de tu llamado, y dará como resultado una gran victoria. El Señor Jesús sabía su llamado. A los discípulos les había dicho: yo para esto he venido y para esto he nacido. Jesús conocía su misión. 2 o 3 cosas importantes hay aquí. Primero, conocer nuestra misión nos ayuda a mantenernos enfocados en el objetivo. ¿Qué quiero? Cuando no sé qué quiero, cualquier cosa me desenfoca, cualquier cosa me desilusiona, cualquier cosa me desapasiona, cualquier cosa me hace perder el rumbo. Jesús sabía la razón por la que había venido al mundo, y por eso Él nunca permitió ni que la popularidad, ni el éxito, ni la oposición, ni la amenaza, ni siquiera la deserción de muchos que alguna vez anduvieron con Él y luego le dieron la espalda, nunca permitió que todo aquello le apartara de su propósito. Seguía resueltamente centrado en aquella misión. Por eso usted y yo debemos de prepararnos y resueltamente tomar la pista del crecimiento, entender para qué Dios nos quiere, qué dones tengo yo, qué habilidades me dio, con qué capacidades me dotó, porque yo todavía no sé qué puedo hacer y hacerlo mejor para la gloria de Dios. Jesús sabía su misión. Él dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Juan 5:24 dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cumplir el sueño es enfrentar el mal. Y eso traerá batallas, y traerá luchas, y traerá confrontaciones. A pocas personas nos gustan las peleas, las confrontaciones, los enfrentamientos. Pero defender tu misión, defender tu llamado, defender tu propósito, defender tu destino, lo va a demandar tarde o temprano. Tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, vendrá la confrontación inevitable. A veces
lo que se tiene que decir, será difícil decirlo. Y también será difícil oír lo que los demás dirán. Cuanto más grande sea el mal, más fuerte será la confrontación. Jesús fue enfrentando batallas tras batallas tras batallas hasta que llegó el momento de sacar toda la valentía de la que era capaz para cumplir su propósito. Y eso sucedió en el Getsemaní. En algún lugar, en un altar, a la salida, en una banca, en tu casa, en un tiempo de oración, después de un sermón, en algún momento determinado, Dios va a demandar que de tu corazón salga la valentía para decir: voy a hacer lo que Dios quiere con mi vida. Voy a hacer la voluntad de Dios con mi vida. Voy a cumplir mi diseño y mi propósito. Defender tu llamado y tu misión y tu propósito y tu destino exige valentía. Algunos se van a ofender y por lo mismo serás criticado. Es posible que tengas que dejar un empleo o poner fin a una relación o confrontar un adversario poderoso o superar el temor o aguantar amenazas, incluso enfrentar algunas derrotas. Pero no te rindas, defiende la verdad, defiende tu visión, defiende tu destino, defiende tu propósito, aún ante el mismo diablo, porque Dios estará contigo en el momento de tu más grande necesidad, como estuvo con Jesús en el desierto de la Cuaresma. Dice la Biblia: y vinieron ángeles de Dios y lo fortalecieron después de 40 días de estar peleando directamente con el adversario, con el diablo y con todos los demonios. Defiende tu llamado, si no, lamentarás tu timidez. Pero si enfrentas con valentía lo que Dios quiere que hagas, jamás te lamentarás por ello. Jesús conocía su misión. Dejó a los discípulos y se fue a la oración. Y déjame decirte estas cosas más. Para que cumplas tu propósito y yo el mío, tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Y tenemos que orar a Dios. El poder más grande sobre la tierra a nuestro alcance es la oración. Si oramos a Dios, Él nos dará fuerzas. Cuando llegó el momento final en la vida de Jesús, dice: se fue como solía ser, al monte de los olivos. Era un lugar que le apasionaba, donde oraba, clamaba, buscaba a su Padre celestial. Y dice la Biblia que agarró a 3 de los discípulos, los más cercanos, no los más amados, los amaba a todos, pero los más cercanos, los más allegados. Y dice la Biblia que les dijo: por favor, oren conmigo para que no entren en tentación. Todos los evangelios dicen que Él oró 3 veces. Y ahí en Getsemaní comenzó el drama con esta dolorosísima escena. Pues solo la agonía de la cruz se puede comparar a la agonía del Getsemaní. Porque las torturas infringidas por los hombres, por más desgarradoras que sean, no se pueden comparar con las tribulaciones de orden moral que vienen de parte de Dios. Dios mismo fue el que en el huerto de Getsemaní agarró la carga de tus pecados, de los míos y de los del mundo, y los puso sobre el corazón del Salvador. El peso de todos los pecados de la humanidad sobre Él. Los escritores sagrados describen con enérgicas expresiones como una mezcla
indecible, de tristeza, de espanto, de tedio y de flaqueza estaban sobre el corazón del Santísimo Jesús. San Justino Mártir dice que fue tan extremado el dolor que todo en Jesús quedó paralizado. Y el mismo Jesús reveló a sus confidentes con una expresión verdaderamente dolorosa o trágica la espantosa agonía que vivía. Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Un hombre cualquiera, usted y yo, hubiéramos sucumbido ante el peso de aquella carga. Pero el Padre sostenía a su Hijo como a usted y a mí nos va a sostener. Solo la agonía de la cruz podía compararse con el dolor en el huerto de Getsemaní. Agonía es la palabra que San Lucas utiliza. Ningún otro término podría expresar exactamente aquella aflicción desgarradora, separándose de sus discípulos y en un acto enérgico de su voluntad caminó como un tiro de piedra a 50 pasos más o menos y se arrodilló para desahogar libremente su desolación en un acto de profunda adoración y sumisión. Y dice que le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No quisiera beberla, no quisiera tomarla, ni siquiera quisiera probarla, pero si es tu voluntad, hágase como tú quieres y no como yo quiero. Mi hermano, orar es el recurso más maravilloso que Dios nos ha dejado para fortalecernos y capacitarnos para enfrentar nuestro llamado, para enfrentar nuestro destino, para enfrentar la realidad de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Hebreos 5:7 es un texto bonito. Déjeme ver si se lo leo, ¿sí? Creo que es Hebreos 5:7. Y mire lo que dice el apóstol Pedro, que estaba como a 50 pasos de donde Jesús hacía esta profunda oración. Y dice Pedro: y Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos y súplica con gran clamor y lágrima al que podía librarle de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró y oró y oró y oró, ¿no debiéramos usted y yo orar, hermano? ¿No debiéramos usted y yo decirle: ayúdame, Señor? Necesito apasionarme, necesito determinarme, necesito entregarme, necesito darlo todo de mí si tengo que cumplir tu propósito, Señor. Termino con 2 cositas, o 3 o 4. Una de ellas es la oración perseverante de Jesús. No oró una vez. Usted oró hoy y ya no ora mañana. Y vino el lunes y ya no ora el martes ni el miércoles. O vino el sábado y hasta la próxima semana. Él oró una vez y oró otra vez y finalmente oró otra vez. Y después de la tercera vez fue con aquellos incondicionales de los que esperaba aliento y apoyo y oración, y los halló dormidos.
y les dijo: levántense ya. Señor, vamos a orar. No, ya no hay tiempo. El tiempo de orar era antes de ahora. Y ya se acerca el que me ha de entregar. Jesús tuvo una oración perseverante. Si usted lee el capítulo 8 de Daniel, Daniel comenzó una oración un día y Dios siempre lo oía y le dijo: Señor, dame sabiduría. Hay cosas que no entiendo de estas visiones del fin del mundo. Y apenas oró, y Dios llamó a Gabriel, el ángel de las comisiones, para que viniera a darle la respuesta a Daniel. Pero no llegó el ángel, porque el príncipe de Persia, los demonios de aquel país que entonces gobernaban, estaban cubriendo los cielos y Gabriel no podía pasar. Siendo un arcángel Gabriel, dice: y yo, Daniel, desde el momento en que tú oraste, Dios escuchó tu oración y me mandó, pero el príncipe de Persia no me dejaba pasar y tuve que hablarle al arcángel Miguel, el jefe de los ejércitos celestiales, para que viniera y peleara por mí. Y aquella batalla duró 21 días. A los 21 días llegó Gabriel y Daniel no se levantó el segundo día porque no llegó la respuesta. Ni el 13, ni el 15, ni el 20. Hasta el 21 día que llegó la respuesta. Jesús oró y oró y oró. Y Él espera que usted y yo oremos. No puedo decirle más porque no quiero traicionar el tiempo, pero una respuesta divina es la otra acepción importante que hay. San Lucas es el único evangelista que refiere estos dos incidentes, uno de orden natural y otro de orden sobrenatural. Dice que en su intensa agonía, Jesús, bajo la influencia del terror, de la ansiedad, de la lucha por ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, en esa batalla crucial, las palpitaciones del corazón sagrado de Jesús se hicieron tan rápidas y se hicieron tan violentas, y de tal manera se aceleró la circulación de su sangre que los vasos capilares, tal vez solo de su frente o de sus mejillas, se rompieron y se mezclaron con el sudor intenso de aquella pasión, y se mezcló la sangre con el sudor. Y dice la Biblia: y era su sudor como grandes gotas de sangre. El verso 47 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Esa era la intensidad del dolor y también de la pasión que él tenía para cumplir el propósito de Dios. Es por eso que dice la Biblia que envió el Señor un ángel del cielo para que lo fortaleciera, y los discípulos más cercanos conocieron todo eso y pudieron comprobarlo y escribirlo para nuestro aliento. Son las 11:30 y yo termino con usted. Los discípulos comprobaron por sí mismos. Los ángeles habían introducido a Jesús en el mundo cuando le dijeron a María: concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cuando habló con José: no temas de recibir a María tu mujer. Cuando hablaron a los pastores: id a Belén, porque ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. También
aparecen los ángeles en el desierto de Curantad, en el desierto de la Cuaresma, en aquella piedra caliza y horrorosa a donde Jesús se apartó, aún húmedo sus cabellos por el bautismo en el Jordán, para enfrentar la gran batalla con el diablo. Y vino el diablo por 40 días a atacarlo y a confrontarlo y a decirle: si eres, esa expresión de duda impía, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, arrójate del pináculo del templo. Si eres el Hijo de Dios, adórame y yo te entregaré todos los reinos del mundo. Y el Señor siempre sacó la poderosa palabra y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Era normal que al final de sus días aparecieran también estos lindos ángeles para fortalecer a Jesús en aquella hora de su más terrible agonía, enviados por el Padre Celestial para confrontarlo, para alentarlo, porque créame, hermano, nunca un cristiano está solo si ora a Dios. Nunca un cristiano será desamparado si ora a Dios. Nunca un cristiano será más fuerte que cuando ore a nuestro Padre Celestial. Finalmente Jesús cumplió su misión. ¿Por qué no se pone de pie? Usted sabe la historia. Llegó Judas, llegó la gente, lo aprendieron, le hicieron un juicio sumario, lo llevaron al Calvario y lo mataron de una manera cruel, como si fuera el más impío de los hombres. Lo hicieron maldito todo aquel que es clavado en una cruz. Y eso lo hizo por usted y por mí y por usted. Pero cumplió el propósito. El apóstol Pablo en Filipenses 2 dice: porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí en Getsemaní no rehusó la ayuda angélica, porque el ángel lo fortaleció. Pero cuando llegó Judas y todos aquellos, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja derecha a Malco. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada. El que espada vive, a espada morirá. No creas que me falta poder para orar a mi Padre Celestial. Y ahorita me mandaría 12 legiones de ángeles. En Getsemaní necesitaba la fuerza. Ya cuando llegaron aquellos hombres, él había sido fortalecido y dijo: renuncio a la ayuda angélica porque tengo que cumplir el propósito de Dios. Ya llegaron y es la hora de ellos, es la hora de las tinieblas. Pero dice Pablo, siendo en forma de Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y todos confiesen que Él es el Señor.